En este Hot Topics sobre stroke vamos a hablar sobre el estudio Dawn, un nuevo amanecer. Quiero invitarles nuevamente a suscribirse a nuestro canal El Traductor Médico. Vamos a tomar muchos datos de esta revisión sobre el estudio Dawn. Vamos a tomarlos de las nuevas guías del 2018 de la Asociación Americana del Corazón y la Asociación Americana del Stroke sobre eventos cerebrovascular isquémico agudo, publicadas en enero del 2018. Entonces, iniciemos hablando sobre evento cerebrovascular. Y en un evento cerebrovascular tenemos una zona central con muerte de las neuronas llamado el core, donde hay un silencio eléctrico irreversible. Pero alrededor de ese core hay una zona llamada la zona de penumbra, que es potencialmente, donde hay un daño neurológico potencialmente reversible y hay un silencio eléctrico reversible. A medida que progresa el evento cerebrovascular, el área del core va aumentando a expensas de la penumbra. Y al aumentar, entonces, se va acabando el área de penumbra, aumenta el área del core hasta que se logra el volumen final de daño neurológico. Vamos a hablar sobre el nuevo paradigma en evento cerebrovascular, que dice que la mejor neuroprotección es la reperfusión. Recordemos que hasta ahora las estrategias farmacológicas con reperfusión, con neuroprotección, han logrado muy poco éxito. Entonces, actualmente se plantea que la mejor vía para la neuroprotección es la reperfusión. O sea, lograr nuevamente un flujo sanguíneo adecuado al área de daño neurológico. Y entonces la reperfusión va a depender de dos elementos principales: el tiempo en el cual se hace la reperfusión y una característica anatómica y fisiológica muy importante, que son las llamadas colaterales. ¿Cuáles son los elementos determinantes en cuanto al tiempo? Entonces tenemos acá un evento cerebrovascular y tenemos pacientes en los cuales el core aumenta rápidamente de tamaño y se produce un deterioro neurológico muy rápido en las primeras 6 horas. Estos pacientes son los llamados progresores rápidos. Y en ellos el éxito terapéutico solamente se puede lograr sí y solo sí si la estrategia terapéutica se logra en las primeras 6 horas, llamada también la ventana estándar. Entonces, el éxito se podría lograr si el tratamiento se logra en las primeras 6 horas. Pero hay otro tipo de pacientes en los cuales, aún después de las 6 horas, no se produce un daño neurológico definitivo, es decir, que hay una progresión lenta en cuanto al core. Entonces, esa progresión lenta en cuanto al core va a determinar que se llamen progresores lentos. Y en ellos la estrategia del éxito de la reperfusión se podría lograr aún después de las 6 horas, es decir, aún después de la ventana terapéutica estándar de reperfusión. El otro elemento que determina el éxito en la reperfusión son las colaterales. ¿En qué consiste? Tenemos un flujo principal, una arteria principal, y tenemos una arteria accesoria. Ambas se comunican a través de llamadas colaterales, que son puntos de conexión entre dos arterias. De estas colaterales parten ramas perforantes hacia el centro del área neurológica. Veamos un ejemplo. Si tenemos acá la arteria cerebral media, que se conecta con la arteria cerebral anterior a través de una serie de anastomosis. Si se produce una obstrucción por un trombo en la arteria cerebral media, se inicia el evento cerebrovascular. ¿Y cómo podríamos lograr reperfusión en la zona? Si se mejora el flujo a través de la arteria accesoria y esencialmente a través de la anastomosis, que en este caso se constituirían en colaterales. Estas colaterales son las que le permitirían al tejido neurológico de la penumbra salvarse de la muerte neurológica. Es decir, que el éxito en la reperfusión va a depender no solamente del tiempo, sino de que se logren activar colaterales que permitan aumentar el flujo sanguíneo al área de la penumbra. Desde el punto de vista anatómico, tenemos dos circuitos principales. El circuito primario, que es el polígono de Willis, que son las colaterales más grandes en los seres humanos, pero también hay vías colaterales secundarias importantes, que son las llamadas anastomosis leptomeningias, que permiten la comunicación entre las arterias. ¿Qué determina la calidad de una colateral? Tenemos aquí la arteria principal, que dijimos que se conecta con una arteria
accesoria y se conecta a través de las colaterales. Y de la colateral parte el flujo sanguíneo hacia el territorio neurológico que se va a afectar. Entonces, ¿cuáles son las características principales de una colateral? Su presión intraluminal, el tono miogénico y la presión intersticial. ¿Qué hace que una colateral sea buena? Veamos un ejemplo. Se obstruye la arteria principal y entonces esa arteria principal va a producir un efecto sobre la colateral, un efecto reflejo. La colateral se va a vasodilatar y al vasodilatarse la colateral ejerce una especie de efectos de succión sobre la sangre que viene por la arteria accesoria, aumentando el flujo de la arteria accesoria y el flujo de sangre que llega hacia el área del core y de la penumbra. La característica de una buena colateral es que esa colateral se vasodilate al máximo. ¿Por qué? Porque tiene una baja presión intraluminal, porque tiene un bajo tono miogénico y porque no hay alteraciones en la presión intersticial. Entonces esta arteria se vasodilata al máximo y produce un máximo efecto de succión y de aporte sanguíneo hacia el área del core, de forma tal que una buena colateral se refleja en un core pequeño, un core que progresa muy lentamente, y esto entonces sería la característica de un progresor lento. En cambio, si se produce la obstrucción de la arteria principal y tenemos una mala colateral, esta colateral no se dilata, no se produce el efecto de succión sobre la arteria accesoria. ¿Y cuáles son los elementos de esta mala colateral? Que tiene un aumento de la presión intraluminal, que tiene un alto tono miogénico, y esto se produce principalmente en los pacientes diabéticos y en los pacientes que son hipertensos crónicos, y a su vez un aumento de la presión intersticial por efecto de edema. Todo ello va a determinar entonces que una mala colateral hay un aumento muy rápido en el tamaño del core. Es decir, una mala colateral determina un gran core. Esto es un progresor rápido. Desde el punto de vista de angiografía por tomografía, veamos acá entonces la clasificación de las colaterales. Del 0 al 3, un paciente con muy malas colaterales que va mejorando del 1 al 2 y un paciente con buenas colaterales del grado 3. Desde el punto de vista de la evolución neurológica tenemos este paciente con buenas colaterales y ustedes ven que al final el infarto tiene una pequeña extensión, solamente una pequeña área del core, y este es un progresor lento. En cambio, si el paciente no tiene colaterales, vean ustedes cómo la progresión es muy rápida, el pequeño core se extiende hacia todo el área de la penumbra y se constituye entonces un progresor rápido. Vamos a hablar entonces del estudio Down, publicado en enero de este año, en la fase final, en el New England Journal of Medicine. Y entonces vamos a ver que en este estudio, entonces se tomaron pacientes con eventos cerebrovasculares y fueron tomados en las primeras 6 a 24 horas. Las características principales de estos pacientes eran mayores de 18 años, sin deterioro neurológico previo al evento, con dentro de la escala clínica de evento cerebrovascular NIHSS tenía una escala mayor o igual de 10 y, como dijimos, estaban en las primeras 6 a 24 horas. Se les realizó angiografía por tomografía o por resonancia y se determinó el volumen del core y se ajustó el volumen del core al daño neurológico determinado por la escala NIHSS. Todo ello con la finalidad de escoger pacientes en los cuales se podía prever un pequeño deterioro neurológico, un pequeño tamaño del core y que eran elegibles para el procedimiento. De hecho, también se tomaron principalmente los pacientes con obstrucciones de la arteria carótida interna o del primer tercio de la arteria cerebral media y fueron sometidos a dos estrategias. En los pacientes en las primeras 6 a 24 horas, un grupo solamente se le dio tratamiento médico, dentro del cual podía estar incluido la trombolisis con alteplase, o el otro grupo era pacientes con tratamiento médico, pero a su vez, dentro de esas 6 a 24 horas se utilizó la trombectomía. Veamos entonces que uno de los elementos principales de este estudio es que previo a este estudio se había determinado que el éxito en el tratamiento solamente se podía lograr en las primeras 6 horas. Pero como vimos anteriormente, no todos los pacientes responden igual. Había una posibilidad entre los pacientes que probablemente tenían una progresión lenta de lograr éxito con la estrategia después de 6 horas.
¿Y qué fue lo que se determinó principalmente? El deterioro neurológico a los 90 días posterior al evento. ¿Cómo estaban funcionalmente esos pacientes? Recordemos entonces que para la reperfusión hay dos estrategias. La estrategia de la trombolisis con el activador tisular de plasminógeno, el alteplase, y la otra estrategia es la trombectomía mecánica, utilizando los llamados stent de Retrivier, que lo que producen principalmente, esencialmente, es una disolución mecánica del trombo. ¿Cuáles fueron los resultados? Desde el punto de vista de recuperación funcional, todos los resultados fueron positivos para el grupo de la trombectomía después de las 6 horas hasta las 24 horas. Desde el punto de vista de imagen, la respuesta rápida fue mucho mejor en los pacientes con trombectomía. El cambio en el tiempo, en el volumen del core fue mucho menor en los pacientes con trombectomía y el tamaño final del infarto fue mucho menor en el grupo con trombectomía. Desde el punto de vista del éxito en cuanto a revascularización, hubo una mejoría del 100% en los pacientes con trombectomía versus el tratamiento médico en el periodo de 6 a 24 horas, sin aumento en la mortalidad. Y desde el punto de vista de deterioro neurológico fue mucho menor en los pacientes con trombectomía versus tratamiento médico, como dijimos anteriormente, sin aumento de la mortalidad y sin aumento de eventos hemorrágicos. Concluyendo entonces, neuroprotección es igual a reperfusión. Es decir, que el nuevo paradigma en la neuroprotección es lograr una buena reperfusión. El éxito en la terapéutica de la reperfusión va a depender de minimizar el tiempo desde el inicio de la reperfusión, pero entonces ahora sabemos que hay pacientes en los cuales podemos ir más allá de las 6 horas hasta las 24 horas. Para ello deberíamos evaluar el tamaño del core y la circulación colateral por angiografía por resonancia o por tomografía para determinar cuál es el tipo de pacientes que puede tener, en los cuales se puede lograr éxito con esta estrategia. Y evaluar la posibilidad de evaluar la ventana terapéutica hasta las 24 horas y el uso de la trombectomía mecánica asociada al tratamiento médico de acuerdo a los pacientes seleccionados. Para al final, ¿qué? Lograr el éxito en el tratamiento, que es una reperfusión microvascular, que es lo que va a conllevar al final a menor daño neurológico. Muchas gracias. Aquí está mi correo y les invito nuevamente a suscribirse al canal El Traductor Médico. Muchas gracias.